y hacer su representación en un circuito para cada una de las siguientes impedancias. La letra A, la primera impedancia Z1, dice ahí, es igual 4 más J3. En su forma polar sería un módulo Z con un ángulo. ¿Cómo calculamos Z? Aquí a la derecha está, dice que el módulo es igual, ¿no es cierto?, a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es 5. Ese sería el módulo. Y el ángulo va a ser el arco tangente de la parte imaginaria, 3, dividido por la parte real, 4. Arco tangente de 3/4. Y eso es, si ustedes van a la calculadora, eso es 36,87 grados. Entonces, Z1 como polar sería 5 polar 36,87. ¿Ya? Bueno, les insisto, la persona que tiene la calculadora y conoce el procedimiento, esto ni lo piensa, ¿no es cierto? Es simplemente aplicar un mecanismo ahí, la calculadora le va a dar al tiro. Tengo este número en rectangular, lo llevo a la calculadora y me da esto en polar. Pero es bueno, por supuesto, es muy necesario saber cómo se llega a esto, ¿no? Y los pasos serían eso. El módulo, en este caso 5, ¿no es cierto?, se calcula de esa forma. Raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y eso me da 5. Y el ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Es 36,87. Bueno, y la representación gráfica, o sea, Z1 dice que es una impedancia. ¿Qué es lo que es 4? 4 siempre va a ser, la parte real siempre va a ser una resistencia. Ahí está. ¿Ya? Y la parte imaginaria, en este caso, es un más J. Entonces va a ser una bobina. Ahí está. Y eso, digamos, se representa de esa forma, como están en serie. Es una conexión que está en serie. 4 y J3 es una resistencia en serie con una bobina. ¿Sí? Bueno, esa es la letra A, la primera impedancia. Vamos a la impedancia 2, Z2. Dice es J50. Eso es una impedancia escrita en su forma rectangular. Y también, fíjense aquí dice Z2 es igual a 0 más J50. O sea, el 0 no aparece, ¿no es cierto? Pero si no aparece, o sea, el R, la parte real, no aparece. Entonces, por defecto, claro, es 0. ¿No? Bueno, y eso, fíjense que se puede escribir. Primero veamos aquí en el plano complejo. Ubiquémonos en el plano complejo que está un poquito aquí a la derecha. Es un J50, o sea, la parte real es 0. No hay parte real. Del eje horizontal no hay parte real. Y el 50 está en el eje del imaginario, el eje imaginario, 50. Y el ángulo es 90. Entonces, por eso es que, escrito en forma polar, nos queda que Z2 es 50 polar 90. Siempre que vean un J y un número, ese va a ser un 50 polar 90. El número, ¿ya?, con polar 90. Y la representación, llevado eso a un circuito, es una bobina. Porque es más J. Ahí vienen enseguida otros ejercicios en que es menos J, y ese es otro caso, sería un condensador. Pero aquí es más J, entonces la representación gráfica es una bobina.
J50 ohm. Esto es reactancia, sí, ohm. Vamos al ejercicio 3. Dice Z3 es igual a 10 ohm. De nuevo, esa es la forma rectangular. Entonces, aquí al contrario, hay una parte real que es 10 y no aparece una parte imaginaria. Entonces yo también podría escribirlo 10 más J0. Si lo veo acá en el plano complejo, ¿no es cierto? Entonces la parte real es 10 y no hay parte imaginaria. El J es 0. Ahí está, ¿cierto? 10. Entonces, como polar, yo lo puedo escribir como 10 polar 0. ¿Ya? 10 polar 0. Y la representación gráfica es una resistencia, ¿no? Como aparece ahí. Una resistencia de valor 10 ohm. Vamos al otro ejercicio. Ahí está, un Z4 ahora. Dice 60 más J80. De nuevo, lo mismo. El módulo de esto va a ser raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Y eso es 100. Ese es el módulo. Y el ángulo de fase es arco tangente de 80 dividido por 60. ¿Ya? Y eso es 53,13 grados. Entonces, finalmente, la impedancia esta, la impedancia 4, va a ser 100 polar 53,3. ¿Mm? Llevado a un gráfico, ¿cierto? El 60 es una resistencia y el J80, de nuevo, es una bobina. Ahí está, 60 y 80. Y si vamos al plano complejo, yo puedo representar esa impedancia aquí en este cuadrante, que es el cuadrante 1. ¿Se acuerdan? Este cuadrante 1. Ese punto sería el Z. Y la proyección hacia el ángulo de los reales es esta. Serían los 60. Y la proyección hacia el eje de lo imaginario serían los 80. ¿No? Entonces, por eso que 60 más J80. Y como polar, fíjense, ¿dónde están los 100? Los 100 es la hipotenusa, ¿no? Es la diagonal esa. 100 polar 53,13, que sería el ángulo, ¿no es cierto?, entre la horizontal y la hipotenusa. ¿No? Profesor, Sí, dime. entonces en este caso Z4 estaría siendo tipo un vector, ¿no? Donde se saca el módulo y el ángulo, ¿o no están así? A ver, disculpa, repíteme de nuevo. Que Z4 en este caso estaría siendo un tipo vector, ¿o no? Donde se saca el módulo Eh, del... sí, sí. Cuando estudiamos vectores, ¿no es cierto? Sí, era muy similar. Era prácticamente vector y fasor, prácticamente el mismo concepto. Sí, sí. ¿Mm? Claro, porque ya les digo, si uno lo lleva al plano complejo, ¿ya? Es un punto. El Z4 es un punto, ese que está ahí. Y eso uno queda definido de dos formas, ¿no es cierto? La parte de abajo es la parte real, en el eje de los reales, ¿ya? Y, y ahí la proyección sobre el eje imaginario, ¿no es cierto? Y con eso queda definido. Si yo conozco, digamos, esos valores, queda definido ese punto. Pero también queda definido si yo conozco la diagonal y el ángulo. Queda perfectamente definido, de las dos maneras. Y yo puedo usar
Cualquiera de las dos formas, ¿ya? Bueno, vamos al otro ejercicio. Dice Z5 es un menos J. Fíjense que eso se puede escribir así como está aquí abajo. No hay parte real. Entonces uno puede decir que 0 menos un J. O sea, cuando no tiene un coeficiente el J, también uno por defecto es 1. Entonces también lo puedo escribir así. Z5 es igual a 0 menos un J. Y eso, si me voy yo al plano, acá a la derecha, al plano complejo, de nuevo, fíjense, no hay parte real, es 0. En este eje, 0. Y en el eje imaginario, vale menos 1, con un ángulo de menos 90 ahora. Como es menos J, ¿cierto? Menos un J, entonces el ángulo es hacia abajo, menos 90. Y ahí queda representado eso en el plano complejo. Abundando, entonces, si ustedes les preguntan, represente esta impedancia, porque esto es una impedancia, en el plano complejo, tendrían que hacer este dibujito. ¿No? Bueno, en la forma polar, entonces ahora es 1 polar menos 90. 1 polar menos 90. Y la representación gráfica es un condensador. Es un menos J o menos un J, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, cuando el J es positivo, es una inductancia o bobina. Cuando el J es negativo, es un condensador, tal como está ahí. ¿Ya? Sigamos. Z6 dice este es otro ejercicio. La impedancia es esta, es 12 más J3 menos J12. ¿Ya? Bueno, lo primero que uno hace aquí, los que puede sumar, ¿no es cierto? Los J, los positivos, los negativos, se pueden sumar algebraicamente. Entonces, me va a quedar más J3 menos J12, eso es menos J9. Entonces, el Z6 se puede escribir así, 12 menos J9. En que el módulo, de nuevo, raíz cuadrada de 12 al cuadrado, ¿ah? Más menos 9 al cuadrado, y eso es 15. Y el ángulo va a ser arco tangente de menos 9 dividido por 12, eso es menos 36,87. Entonces, finalmente, el Z6 como polar va a ser 15 polar menos 36,87. ¿Ya? La representación gráfica es la que aparece. Tomando el Z6 original, digamos, sin reducirlo, sin hacer la suma. Y tengo 12, es una resistencia de 12 ohms. Ahí está. J3 es una bobina de valor J3, la reactancia. Y menos J12 es un condensador, ¿no es cierto?, cuya reactancia es menos J12. Todos esos son ohms, 12 ohms, J3 ohms, menos J12 ohms. ¿Ya? No sé, bueno, esos eran los ejercicios que nos pedían desarrollar. Eh, Profesor, sí, disculpe una pequeña duda. sí, En ese ejercicio, en la forma E, el ejercicio E en el que estamos, sí. ¿cuál es la representación gráfica? ¿Qué era eso? Eh, El J12, el menos J12. El, F. El menos J12 es la representación gráfica, profe. sí, menos J12
Es un condensador, Ah, ya, vale. es un condensador, aquí está dibujado, ¿ya? Cuya Perfecto. reactancia, digamos, es J12. ¿Ya? Ya, Ahí vale, está profe. dibujado. Gracias. ¿Mm? Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno. Esa era, déjame, de repente me pierdo aquí. Ahí vamos a volver al apunte. Eh, Aquí estamos en el apunte, ¿no es cierto? Estamos viendo el apunte, ¿no? Sí, Eh, profesor. Espérate. Ahí volvimos al apunte, ¿no es cierto? Es el ejercicio 3.2 el que estábamos, lo hicimos completo. Después viene ejercicio 3.3. Dice determinar la forma rectangular para cada una de las siguientes impedancias. Déjame. Es el, ya, ahí vamos a hacer uno solo. El ejercicio 3.3, lo estamos compartiendo, ¿no? Ah, sí, profe. Sí, se ve. Ya. Dice, este es todo lo contrario. Dice, determinar la forma rectangular para cada una de las siguientes impedancias. ¿Mm? En el ejercicio anterior, entonces, nos daban la forma eh, rectangular y teníamos que llegar a la forma polar. Aquí nos dan la forma polar, ¿ya? Y bueno, esto lo vimos. Esa es la forma, ¿no es cierto? Es, uno dice, la forma, tiene que encontrar la parte real, sería 10 por el coseno del ángulo. Coseno de ese ángulo sería la parte real, ¿ya? Y la parte imaginaria sería 10 por el seno del ángulo. Y con eso entonces llegamos a que 10 es factor de 0,8 menos J06. ¿Mm? Y finalmente la forma rectangular sería 8 menos J6. ¿Mm? Y bueno, de nuevo, esto sin duda que más adelante ustedes se van a manejar lo van a hacer con la calculadora. O sea, uno nunca hace este cálculo, pero es bueno saber de dónde sale esto, ¿ya? En este caso, entonces, 10 coseno del ángulo más, ¿no es cierto?, J, el seno del ángulo. Bueno, y el otro ejercicio es lo mismo, ¿eh? El Z8 y el Z9. Es lo mismo. Profesor, ¿usted enviará estos ejercicios durante la semana o no? No, de esto no, no, la verdad es que no he pensado hacer más ejercicios que los que salen aquí en el apunte, ¿ah? Porque la verdad es que más adelante, cuando trabajemos con circuitos, esto va a ser una constante. O sea, vamos a estar en todo momento pasando de rectangular a polar, de polar a rectangular, ¿ya? No sé, creo que no es necesario hacer más ejercicios sobre esto, ¿ah? Los ejercicios vienen, pero ya aplicados a circuitos,
Me refiero a esto, ¿no es cierto? Tú estás preguntando por este tipo de ejercicio. Sí, sí, es que lo va a enviar al correo para... Ah, ya. Sí, a No, eso me no. refería. Bueno, sí, se los, se los voy a mandar también, estas hojas. Porfa, profe, para practicar. Se los voy a mandar. Agradecido. Y el apunte, si es posible. Bueno, el apunte lo tienen, ¿ah? Lo que pasa es que en el apunte no aparece el desarrollo, aparecen los resultados, ¿ah? Aparecen, ¿se fijan que estamos viendo el apunte? Dice ejercicio 3.3, ¿no es cierto? Y ahí están las respuestas. Yo lo que acabo de mostrarle es el desarrollo de estos ejercicios, que se los voy a mandar. Y finalmente, a ver, veamos los ejercicios 3.4 y 3.5, porque después que viene, bueno, después ya sí viene un circuito, ¿no? Pero veamos qué razona todo esto. Queda un poquito de clase. Alcanzamos a ver, veamos el ejercicio 3.4. No. 3.4 y 3.5. A ver, 3.4. Mm. Eh, estamos viendo, ¿no? Ahora sí, ejercicio 3.4 dice ahí. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que piden? Dice, en cada una de las impedancias del ejercicio 3.2, que acabamos de ver, determinar el valor de su inductancia o de su capacitancia, según corresponda. Considerar que la frecuencia angular es 400 radianes por segundo. O sea, el ómega va a ser 400 radianes por segundo. Veamos entonces la Z1, dice 4 más J3. El J3 es la reactancia inductiva. ¿Ya? Aquí al lado, entonces J3 es igual al JXL. ¿Ya? O sea, el XL, si le sacamos el J, el XL es 3. Eso es bien obvio. La reactancia es 3. ¿Ya? Por otro lado, sabíamos que el XL, ¿no es cierto? La reactancia inductiva es igual a omega L. Y eso es 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente despejamos. Despejamos de esta formulita. L me va a quedar que es igual a XL dividido por omega. O sea, 3 dividido por omega, que es 400. Eso es un dato. Aquí arriba dice. Considere que la frecuencia angular es 400 radianes por segundo. Entonces me queda 3 dividido por 400. Y eso es 7,5 por 10 elevado a menos 3 henrios o 7,5 milihenrios. Eso es todo. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces, a partir de la reactancia inductiva, calculamos la inductancia solamente. La reactancia inductiva, repito, la hemos medido en ohm. La inductancia, en cambio, se mide en henrios o milihenrios. Da lo mismo. Y en definitiva, ¿cómo se calcula eso? Aquí está. Parte de esta fórmula. XL es igual a omega N. Eso tienen que memorizar. Definitivamente hay cosas que por ahí ya vimos en el apunte de dónde sale el omega L, sí, pero finalmente uno tiene que tener memorizado esto. XL es igual a omega N.
y de ahí despeja L. ¿Mm? El omega siempre hay que conocerlo. Siempre tiene que ser un dato. ¿Mm? Veamos el otro ejercicio. Dice que Z2 es igual a J50. Lo mismo. Entonces aquí el XL es 50. XL es 50 y eso es igual a omega L. Yo despejo L y me va a quedar 50 dividido por 400. Que es omega. Y eso es 0,125 henrios o 125 milihenrios. Y el otro, ¿cuántos son? Son varios, ¿no? A ver, veamos uno con un condensador. Aquí hay uno con un condensador. Z5 dice. Z5 es menos J. O sea, es menos 1. ¿Ya? Cuando es menos J, estamos hablando de un condensador. Entonces es una reactancia capacitiva. Y en ese caso, la fórmula cambia un poquito. El XC es igual a 1 dividido por omega C. Para el ejemplo, entonces XC es 1. Ahí no está escrito el 1. Dice menos J, pero eso es lo mismo que poner menos un J. Entonces XC es 1. De nuevo yo espejo C en esta fórmula. Me va a quedar que C es igual a 1 partido por XC por omega. ¿Ah? C es igual a 1, me queda 1 partido por 400, y eso es 2,5 por 10 elevado a menos 3 faradios. O 2,5 milifaradios. Entonces, recapitulando, el XC, y esto de nuevo, simplemente tienen que memorizarlo. El XC es igual a 1 dividido por omega C. La reactancia capacitiva. El XL es igual a omega por L. El XC es igual a 1 dividido por omega C. Bueno, y este es lo mismo nomás. El XL, aquí por ejemplo el XL que sería omega L, que sería 3. Despejo el L, me queda 3 dividido por 400, es 7,5. Y en el caso del condensador, el XC es 12. Despejo C, me va a quedar 1 dividido por 400 por 12, y eso es 0,2 milifaradios. Eso es. Entonces, hemos visto un ejercicio donde nos piden pasar de las reactancias inductivas o capacitivas, calcule las inductancias o las capacitancias. Y el último ejercicio, el 3.5, creo que con esto estamos terminando. El último ejercicio es un dibuje un circuito con las impedancias en serie. También es interesante esto, 3.5. A ver. Ya. Ahí estamos viendo entonces. Sí, profe. Ya, 3.5 se abre. Correctamente. Dibuje un circuito. Un circuito, dice, con las impedancias Z2, 5 y 6, las que hemos visto anteriormente. En serie. Esas impedancias hay que ponerlas en serie. Y en la parte B dice, con las impedancias 1, 6, póngalas en paralelo. Bueno, aquí está el desarrollo. La Z2
¿no es cierto? Dice Z2, 5 y 6. La Z2 es un J50, o sea, es una bobina de valor J50. La Z5 es un menos J, o sea, es un condensador con reactancia menos J. Y la Z6 era esta que es un poco más larga. 12 más J3 menos J12. ¿Ya? Que está dibujada ahí. El Z6 es esta. Entonces me dicen, póngalas en serie. Tan simple como dibujar. Pongo J50 aquí. A continuación pongo menos J aquí. Y a continuación pongo esta que es más larga. El Z6 lo pongo aquí. ¿Se fijan? Eso es. Dice, conéctelas en serie. Son 3 impedancias que yo he conectado en serie. Bueno, no sé, no lo pregunta, parece. Dice, póngalas en serie, pero aquí yo le agregué impedancia equivalente. ¿Por qué? Fíjense que ustedes pueden reducir todo esto que está aquí. Se pueden reducir algunas cosas. Resistencia hay una sola, 12. ¿No? Ahí está. Pero J, fíjense, yo tengo un más J50, un más J3 y un menos J12. Y eso lo puedo sumar algebraicamente. Y me queda J40. ¿Ya? J40. Entonces, la impedancia equivalente sería 12 más J40. Y llevado a un circuito, me queda una resistencia de 12 más una bobina de 40. ¿No? Y efectivamente, cuando nos encontremos con un circuito, nosotros lo primero que vamos a hacer es tratar de sumar, ¿sí? Resistencias que se pueden sumar o reactancias que se pueden sumar algebraicamente. La resistencia, creo que lo he dicho ya, resistencias siempre van a ser positivas, no hay resistencias negativas. Profesor, Resistencia y las reactancias, unas pueden ser positivas y negativas, y también las sumo algebraicamente. ¿Ya? O sea, lo que está aquí abajo, 12 más J40, es equivalente a esto que está aquí arriba. Menos 50, menos J50, menos J12, en fin. Eso lo puedo hacer. Y después nos piden, ahí se termina, estas dos reactancias, la parte B, la reactancia 4 más J3 y esta 12 más J3 menos J12, dice, póngalas en paralelo. Bueno, aquí está, aquí lo dibujé yo. 4 más J3 está aquí. ¿Ya? Y la otra que es 12 más J3 menos J12 está aquí. Bueno, el paso siguiente sería sumar estos J3 con menos J12 y llego a este circuito. Es lo único que hago. Este circuito que es la izquierda es este. Lo único que he hecho aquí es sumar algebraicamente el menos J3 con menos J12. ¿Ya? Perdón, más J3 menos J2. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Fíjense, tengo esta impedancia a la izquierda y otra impedancia a la derecha. Yo procedo igual que cuando tenía dos resistencias en paralelo. La resistencia equivalente va a ser el producto dividido por la suma. Y eso finalmente me va a dar esto que está acá a la derecha, a la extrema derecha. Me dio una resistencia de 4,13 y una bobina de 1,54. ¿Y cómo llegué a esto? Aquí está el cálculo aquí abajo. Z equivalente, dice. Es el producto Z1 por Z6 dividido por la suma Z1 más Z6. Para multiplicar, ya lo dijimos, es más fácil, no es necesario, pero es más conveniente llevarlo a la forma polar. Z1 está ahí en forma polar, es 5 polar 36,87.
y el Z6 en su forma polar es 15 con ese ángulo. Y abajo, para sumar y restar, también lo dijimos, es más conveniente hacerlo en la forma rectangular. Z1 más Z6. ¿Ya? Y me quedaría, fíjense, 4 más 12 son 16, y aquí mejor. 4 más 12 son 16, y J3 menos J9 es menos J6. Arriba, entonces, ahora puedo multiplicar. El producto es el producto de estos dos, ¿no? de estos dos fasores en forma polar. Yo multiplico los módulos, 15 por 5, me da 75. Y sumo los ángulos. ¿Ya? Aquí veo que hay un pequeño error. Porque esta suma me da 0. Aquí está el error. Lo que pasa es que aquí me comí yo un signo. Fíjense. Esto es menos 36,87. No sé si me siguen. Aquí dice 5 polar 36,87. Pero 15 es menos 36,87 porque tengo un condensador aquí. Menos J. Entonces ahí, al sumar algebraicamente estos dos ángulos, me da 0. 5 por 15, 75, y la suma algebraica de estos dos ángulos me da 0. Bueno, y abajo esto lo llevo a también, 16 menos J6 lo llevo a forma polar. Divido esto, ¿no es cierto? 75 dividido por 17 me da 441, y los ángulos aquí se restan. Quedaría 0 menos 20,5. Y eso es 20,5. Y ahora vuelvo, fíjense, porque he escrito una impedancia en su forma polar, no la puedo representar como un circuito, entonces la llevo a su forma rectangular. Y ahí sí me aparece 413, que sería la resistencia, y me aparece un J 1,54, que sería una bobina. Profesor, Sí, una consulta. El 4,41 ángulo 20,5, ¿eso es negativo, ese ángulo? ¿O no? no, porque cuando tú divides, tienes que restar el numerador del denominador. Siempre va a ser el de arriba menos el de abajo. Entonces aquí te queda 0 menos 20,5. Y por eso Ah, ya, te ya, queda 20,5. ya. Gracias, profesor. Cuando tú multiplicas dos números en forma polar, tienes que sumar algebraicamente los ángulos. Aquí, insisto, aquí me faltó un signo negativo. ¿Ya? Pero 36,87 más menos 36,87 me da 0. Cuando yo multiplico, sumo los ángulos. Cuando yo divido, resto el numerador menos el denominador. Y ahí, por eso es que me da 20,5. Bueno, eso es. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda sobre esto. Ese era el ejercicio 3.5. Y lo vamos a dejar porque después viene, aquí ya viene un circuito. Esto lo vamos a ver en la clase próxima. Viene un circuito bien sencillo, un circuito serie, un RLC serie. Bueno, no sé, les voy a enviar estas hojas que vimos hoy día también. Bueno,
donde structure, ahí está. Structure. Pique. Entonces lo dejamos hasta aquí. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Les mando estos ejercicios y si tienen dudas lo vemos en la próxima clase, por supuesto. ¿Ya? Ya, profe. Y- Profe, disculpe, Sí. bueno, los que grabamos, no sé si al detener la grabación se guarda automáticamente, se la queda a usted, no sé cómo funciona, la No, verdad. si el que está grabando se le queda a usted grabado. Ah, ya vale, ¿Sí? Dice. ya vale, profe. Sí, sí, sí. Ya, gracias, profe. Oye, bueno, antes de despedirme, les encargo, por favor, este tema. Primero, entonces, hay que aclarar si la clase del miércoles va a ser presencial o virtual. Por lo que me dijo Recording Juan stopped. Carlos, insisto, él lo tenía planificado hacerlo presencial. Todas las clases, no solo la mía, por supuesto. El día miércoles ustedes tendrían que ir a la universidad. Pero yo definitivamente no voy a ir, no lo voy a hacer presencial. Entonces, la opción que les doy es que lo hago el mismo miércoles de forma virtual o el jueves a la hora que puede ser a las 7 como esta clase, a la hora que ustedes me digan, porque yo estoy disponible. La universidad está todavía, sí, yo creo que va a estar en huelga toda la semana. Entonces, ustedes me avisan nomás. Y la hacemos virtual como hemos hecho estas clases. Creo que no, yo les voy a estar mandando, si no lo he grabado, por lo menos les estoy mandando los ejercicios, que quizás es lo más importante, el desarrollo, los ejercicios desarrollados. ¿Ya? Ya pues, jóvenes, eso sería. Por mail, sí, por mail. Sí, sí, esto inevitablemente tienen que verlo con él. Hay muchas cosas que lo podemos coordinar entre nosotros, en lo posible, pero esto de que la clase va a ser presencial, eso ahí manda él. ¿Ah? Perfecto. Ya, que estén bien. Ya, profe, Chao, cuídese chao. nomás. Hasta Que luego, esté bien. profesor. Chao, chao. Profe.